Reina, número 37 o 35, ya no lo recuerdo, soy muy mayor, en el primer piso, donde, como muy bien decía Manolo, habían colas, pero no lo podéis imaginar. Cientos y cientos de personas que venían a tratar de afiliarse al sindicato porque era una respuesta de la sociedad española y a la gente que había estado reprimida con el sindicato vertical para afiliarse a un sindicato libre, porque esto no teníamos ni publicidad ni propaganda, se corría de boca en boca para tratar de potenciar y sentirse arropados con los sindicatos libres, con los sindicatos de clase, con los sindicatos de los trabajadores. En el entreacto que he dicho, de aquellas reuniones que comía alguien pipas y teníamos panfletos, se nos apuntaron grandes empresas como la Standard, como la SEAT, que vinieron ya medianamente organizados, que vinieron ya, había habido discusiones porque esas empresas estaban politizadas, y ya vinieron gente pues como Valentín, como Enrique Martínez, como Gonzalo Martín, como, estoy hablando de gente de la SEAT, como Pepe Sánchez Cuenca, que después tuvieron muchísima responsabilidad y sobre todo marcaron una época, como digo, muy importante en este país, sobre todo en Madrid, porque no olvidemos que Valentín, como he dicho antes, tuvo responsabilidades tanto a nivel del metal como después a nivel regional, con un buen equipo, con gente capaz, con gente contestataria y que no les atemorizaba nadie, ni las estructuras políticas ni las estructuras sindicales, porque el poder siempre aplasta y el poder trata de perpetuarse en ese poder, que esto es lo peor que puede pasar en cualquier organización, la perpetuación del poder. Yo creo que Valentín en aquella época lo tenía muy claro y algunos como yo también, porque a mí vino Paco con las rebajas cuando yo me fui contestatario y bueno, pero creo que se hizo de una forma absolutamente abnegada, sin esperar nada a cambio. No hemos recibido ningún premio, por decirlo de alguna forma, de aquella época, y la primera cosa que se ha hecho en reconocimiento a nosotros, pero porque estábamos allí, porque podía haber sido cualquier otro ciudadano de nuestra edad que hubiera pasado por esa calle o ese momento en ese sitio, ¿no? Yo recuerdo que me afilié al PSOE y a la UGT porque Pablo Castellano había sido abogado de Siemens y a mí Comisiones Obreras trató de captarme, y yo, como venía de Alemania y mi padre había luchado en la República en contra del PC aquí en Madrid cuando la Junta de Casado quiso terminar la guerra y el Partido Comunista quería continuarla, mi padre era de la CNT de una brigada de choque, vino aquí, bueno, pues yo dije, pues yo lo que busco es el socialismo, que lo he vivido en Alemania, y a través de Pablo Castellano, pues conseguí, después de muchos intentos, porque se creían que era yo un agente de la brigada político-social, nadie se fiaba de, a ver, ¿usted por qué quiere entrar en el PSOE? Pues tardé mucho tiempo en entrar en el PSOE, pero al final, a través de un bufete de Manolo de la Rocha, que estaba en la calle Madrazo, conseguí por fin entrar en el PSOE, que al mismo tiempo, en aquella época, que era lo bonito, era el que era del PSOE, era de la UGT. Esto después se ha estropeado por divergencias políticas del gobierno del señor Felipe González con respecto a Nicolás Redondo, y los que desde aquella época nos consideramos como socialistas sujetistas y respetamos a los que solo se consideren ujetistas y no sean socialistas, o a los que sean socialistas y no sean ujetistas. Yo no les quiero a ustedes hablar más de mí porque no es el caso, sino simplemente agradecer a la Fundación el que hayan tenido la deferencia de haber pensado en unas personas como Valentín, como yo y como algunos más, de darnos el honor de quedar reflejados en un libro donde no hemos tenido otro mérito que estar en el momento adecuado y en el sitio oportuno y hacer lo que cualquiera de todos ustedes hubiera hecho si hubiera estado en nuestro lugar. Por lo tanto, lo único que le voy a pedir a la Fundación es que, como no ha traído libros suficientes para todos, que la próxima vez, a través de Valentín,
reparta a los presentes el libro, no por otra cosa, sino porque estoy yo. Entonces, y para que vean los cambios que produce la ley. Sin más, decirles que les agradezco mucho su presencia, que soy una persona conocedora de Torrejón, mucha gente de ustedes no me conoce, Valentín sí que lo sabe. Yo soy el gerente de una organización empresarial de izquierdas, que está aquí al lado detrás del PSOE, que se llama Salma, enfrente de Baquerín. Tenemos ahí una asociación empresarial de trabajadores, de empresarios trabajadores, de economía social, y llevamos aquí muchos años en Torrejón y conocemos a todo el mundo, pero ya desde hace 20 y tantos años, por los primeros dirigentes como el Turco y algunos más que hemos vivido, por los que tenemos muchos años, tenemos el placer de haber conocido a mucha gente. Muchas gracias por su atención, estoy a su entera disposición y cualquier aclaración que ustedes quieran se lo daré gustosamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo también, para concluir, decir que evidentemente somos producto de nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo teníamos una tradición cultural, muchos de nosotros, pues nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros barrios, ¿no? Estaban muy politizados. Yo hablo en el libro que mi barrio estaba muy politizado. Mi abuela, su primo hermano era el general Varela. Mi padre era comunista, el padre era anarquista también, y evidentemente la represión era en un barrio feroz, por lo tanto era imposible el no tener algún tipo de o vinculación al régimen o evidentemente rechazo al régimen. No era fácil decir, yo soy neutral, no era muy fácil ser neutral, sobre todo en las grandes capitales, que tal en los pueblos y tal, era distinto porque el terror era aún mayor que en Madrid. Y por lo tanto, digo que no es ningún mérito el que al final tuviéramos que tomar las decisiones que tomamos y arriesgar lo que arriesgamos, porque evidentemente, como dice en aquel entonces, lo que arriesgamos lo era todo, no solamente los bienes, que mis hijos lo saben, yo perdí el piso, la casa, bueno, casi no lo maté de hambre de puto milagro, ¿no? Porque la revolución era lo primero, pero lo que es cierto es que el riesgo era muy alto, porque claro, no era en el sentido de que, bueno, mañana voto, mañana voto, como mañana que te pillen, evidentemente pues éramos detenidos y muchos represaliamos y por lo tanto el riesgo de poder irte a las cárceles pues era un hecho cotidiano, ¿no? Incluso perder la vida. Mira, el otro día me encontré con una compañera que exponía cuadros, que es Teresa, que es concejala en el Ayuntamiento de Algeabril, y la pregunté, cuando nos mataron a un compañero, ¿venías tú? Cosa que no me atreví ni a decir. Cuando mataron a un compañero, ¿venías conmigo? Me dice, sí. Digo, coño, que era una jovencita guapísima, es verdad que yo me he sido menos, porque ella entonces era un guayabito precioso, y claro, y hoy es una chica ya con años, ¿no? Y me dice, sí, iba yo contigo. Veníamos de dar dinero a una huelga que había en Traviesas, que esto estaba en el nudo de Villaverde, hay un nudo ahí que era muy famoso, que ahí hacíamos todas las concentraciones, todas las batallas, y evidentemente íbamos 4 amigos y 4 amigas hablando, y nos adelantó un policía nacional montado en una moto. Se bajó el tío de la moto, se dio la vuelta, tiró el tiro, y uno de los que iba le pegó el tiro en el ojo. Y yo recordando una noche de estas que tienen pesadilla por estas cosas, nosotros todavía nos agitamos por las noches, con estos sobresaltos, ¿sabes? Dijo, oye, si era Tere la que venía conmigo. Se lo pregunté, si es verdad, yo iba contigo cuando mataron al compañero. Fíjate lo que es. Bueno, digo que no era irreal, es que la policía no tenía como ahora instrumentos de antidisturbio. Es que una manifestación la disolvían con la ametralladora. O te daban con la culata o te pegaban un tiro. Era un mundo distinto, y la parte de Oriente se llenaba como ahora de pelotilleros, porque los pelotilleros han existido toda la puta vida. El poder tiene una atracción para los indeseables inmenso. Todo el poder. Inmediatamente, el que manda, joder, tiene una capacidad de convicción total. Las pelotas van allí, al Pazo de Oriente, se llenaba aquello, pero se llenaba a tope, ya miles. Y es verdad que en la calle, pues evidentemente, las corrientes mayoritarias las tenía el comunismo, es verdad que tenían suerte o desgracia, ¿no? Porque es verdad que tenían suerte porque el Socorro Rojo, dinero que le venía de Rusia, mantenía mejor. Incluso las cárceles, pues ellos tenían unas cooperativas importantes, la verdad que también sufrieron mucho más cárcel que nosotros. En el sentido numérico, porque luego también nosotros tuvimos muchos compañeros que, bueno, años de cárcel terribles, ¿no? Pero es verdad que en el franquismo, como tú dices, la gente del PC era mucho más numerosa con nosotros, con diferencia. De hecho, mucha gente de aquel entonces que eran muy importantes, como Piñedo, Ariza, que estuvieron en el proceso 1001 con Marcelino, hoy están en el PSOE, ¿no?
pero entonces evidentemente tenía una presencia el Hermandad del Trabajo, el movimiento católico. Pues la verdad es que nosotros hemos sido muy laicos, siempre, por no decir anticlericales, ¿no? El socialismo histórico siempre ha sido muy poco cercano a la Iglesia, ¿no? El comunismo sí tenía un gran acercamiento y por lo tanto Hermandad del Trabajo, los CAOAS, tenía el acercamiento también a lo que eran los curas obreros, bueno, tenía una presencia y una penetración mucho mayor que nosotros, con diferencia. Y nosotros además cuando vinimos, pues unos, como dicen, compañeros vinieron mucho de la emigración y otros veníamos de movimientos libertarios y tal, porque el movimiento socialista mayoritariamente era intelectual, había, como tú dices, había mucho abogado, íbamos, como tú dices, ahí estaba Gregorio Pérez Barba, ahí estaba Castellano, ahí estaba, había otro más arriba también que fue abogado que le contratamos de UGT, bueno, había el rector de la universidad, ¿cómo se llama también? Pérez Barba, bueno, ahí, te digo, había un paz que se llamaba Santa Bárbara, y luego se reunía toda esta intelectualidad jurídica, pero al final lo que se ha dicho, al final seamos comunistas, anarquistas, al final quien da la cara, quien se enfrenta, quien se la juega siempre, es el trabajador, siempre. Los intelectuales son cojonudos, cuando llega el momento de repartir poder, rápidamente se llena de periodistas, de abogados, pero cuando llega la puta trinchera, cuando hay que aguantar la embestida de la policía, me dijo, la hostia, qué poquitos te encuentras, qué poquitos te encuentras. Cuando ves al tío con la porra, que viene y sale de ti como un hijo puta con la centella, y que tienes, cago en la leche, ahí no encuentra más que al compañero de la construcción, al compañero del metal, al compañero del repartidor, al compañero camarero, a eso te encuentras en la trinchera siempre, ¿no? Y al final, pues seas comunistas, al final los que tienen que defender sus derechos, como se ha dicho, hoy sin ir más lejos, cada vez vemos con más claridad, y además me alegro muchísimo coincidir, me pena que tengamos que ser mayores para coincidir, pero